Un saludo nuevamente en este módulo de ética. En el módulo anterior hicimos un pequeño recorrido por esos orígenes de la ética, hablamos un poco de filosofía. De hecho, de hecho la actividad al final de la sesión era hacer un recorrido por esas escuelas del pensamiento ético. Y en ese orden de ideas hoy queremos profundizar un poco en la definición de ética, en la definición de moral, vistas ya desde un entorno, desde un contexto un poco más actual. Vamos a hablar sobre esas diferencias, a veces confundimos la ética con la moral, aunque creería uno que una es sinónimo de la otra, no lo es, ¿sí? Y vamos a mirar esas diferencias acompañadas de algunos ejemplos. Entonces, en el habla cotidiana, normalmente utilizamos esa palabra ética, esa palabra moral, como si fueran un sinónimo. Y aunque son complementarias, ¿sí? Sí existen unas diferencias importantes que se han dado a través de la historia. El día de hoy vamos a abarcar por lo menos 6 diferencias que se dan entre la ética y la moral, con el ánimo de no confundir entre sí estos conceptos, teniendo en cuenta que tanto la ética como la moral tienen múltiples características, tanto desde la forma conceptual como desde su forma epistemológica. Entonces, arranquemos primero con esa definición de ética. Entonces decimos que la ética es una rama de la filosofía. ¿De qué se encarga esa rama de la filosofía que conocemos como ética? Del estudio y la sistematización de dos conceptos principales, que es el concepto del bien, el concepto del mal, y otros relacionados con esas dos corrientes. Más adelante veremos esa subjetividad, esos juicios de valor frente al bien y frente al mal. El principal objetivo de la ética es definir de forma racional qué es, qué se asume, qué constituye un acto bueno o virtuoso, extrayendo o sin importar la cultura en la que se enmarque. Entonces, esta parte es muy importante porque la ética lo que busca es que la ética lo que busca es diferenciar de lo bueno de lo malo, ¿cierto? Pero extrayendo algo muy importante que es el contexto, que normalmente el contexto se da a través de la cultura. Y en las diferentes culturas, lo que en una cultura puede ser normal, en otra cultura puede ser no tan bueno, en otra puede ser un comportamiento excelente. Entonces la ética va más allá de, no, extraigamos ese componente, ¿sí? Y miremos relativamente lo que sí es bueno y aprendamos a diferenciarlo de lo que no lo es. Entonces miren que aquí la ética me permite diferenciar entre el bien y el mal, entre algo bueno o mal, entre algo virtuoso o algo no tan virtuoso. Y la ética también, a partir de sus sistemas, pues lo que hace es mirar esos patrones de conducta que normalmente siguen las personas. Y esos patrones de conducta tienen una particularidad y es que son unas propuestas tradicionales. ¿Desde qué aspectos? Desde la filosofía y desde la religión. Entonces, en una primera instancia, cuando hablamos de ese acto bueno o virtuoso, de hablar del bien o del mal, pues hay una parte que es la tradicional, que son esos conceptos de bueno o malo, virtuoso o no, uno desde la filosofía y dos desde la religión, teniendo en cuenta que la ética es una rama de la filosofía. Entonces aquí ya tenemos esa definición de ética.
Teniendo clara esa definición de ética, entonces hablemos un poquito de la definición de moral. Definición de moral. Entonces mire que la ética es esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre los actos que se consideran buenos y los que se consideran no tan buenos. Entonces, ¿qué puede ser la moral? Entonces, la moral está más ligada a las normas, a esas normas que en conjunto rigen el comportamiento de las personas y que necesariamente hacen parte de esos preceptos que existen en la sociedad. Y esos preceptos o normas sociales, pues lo que hacen es contribuir al mantenimiento y a que la sociedad sea más estable y tenga una buena estructuración. Entonces aquí ya podemos empezar a vislumbrar que cuando hablamos de ética es esa capacidad de diferenciar, ¿cierto? Esa capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Y cuando hablamos de moral, entonces ya la moral está más cercana a esas normas dentro de una sociedad. Recuerden que hace un momento cuando hablábamos de la definición de ética, decíamos aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, pero, ¿cierto? Pero extrayendo la cultura, la sociedad. Eso lo sacábamos de la definición de ética. Y la moral, si usted lo quiere entender, puede ser ese complemento de diferenciar lo bueno de lo malo, pero a partir ya, aquí ya sí vengo a incluir la sociedad, a partir de unas normas en donde pues esas normas permiten que la sociedad sea estable. Ahora, ¿cuál tipo de sociedad? Sería la pregunta. En algunas ocasiones se suele relacionar ese concepto de moral con la conformidad de las leyes, de manera implícita o de manera explícita, al interior de un grupo social. Y esas leyes, de manera implícita o de manera explícita, pues se transmiten a los individuos que interactúan en una sociedad. Y cuando ya se le entregan, ¿cierto? O se socializan esas normas, pues esas normas empiezan a regir durante toda su interacción al interior de esa sociedad. Entonces, esa moral está más relacionada a qué? A esas tradiciones, a esos valores, pero ¿de qué? Del contexto en el que crecimos. Y de ahí, probablemente, esos debates morales que se dan hoy en día, pues dependen mucho de ese contexto. Que acá hablamos del contexto cuál, donde crecimos. Pero si usted creció en un contexto carente de valores, ¿m? Valores como el amor, la lealtad, la comprensión, la honestidad, la responsabilidad, la disciplina, si esos valores eran escasos o no estaban en ese contexto donde usted creció, pues obviamente entraremos a tener algunos problemas sobre lo que las normas dictan. Y cuando tenemos problemas desde la parte de la moral, ¿cierto? Que son esas normas, probablemente desde lo ético, que es esa capacidad de diferenciar, también tengamos problemas. Y esto no es solamente, digamos, a nivel universitario, que estamos dentro de un módulo, sino es a nivel general, en contexto, porque las normas rigen de manera social. Y esa diferenciación entre lo bueno y lo malo se da en todo momento. De hecho, la vida es una toma de decisiones, una constante toma de decisiones. Tomamos decisiones a con cada suspiro, con cada respiro tomamos decisiones. Tomé la decisión de seguir hablando, por ejemplo, en este momento. Despertamos en la mañana y tomamos la decisión, así sea de levantarnos a bañarnos, a lo que sea, pero toda la vida es decisiones.
Y obviamente dentro de esas decisiones, pues habrán unas más relevantes que otras. Habrán unas decisiones que sean rutinarias, que no impliquen un mayor esfuerzo, y en la medida en que sea más compleja la decisión, pues requerirá de una mayor capacidad de comprensión y de análisis. La moral se dice que es la probabilidad o una consecuencia natural de la organización de los seres humanos en grupos. Porque si hablamos del contexto social, del comportamiento social, entre más grande es el mundo, pues las sociedades son mayores, ¿cierto? Las sociedades que interactúan son mayores, pero a la vez son más complejas. Y al volverse más complejas esas sociedades, pues la interacción va a ser más difícil. Entonces, en esa estructuración que se da a partir de un momento complejo que cualquier sociedad lo puede tener, pues las reglas morales se convierten en leyes, particularmente cuando aparece la escritura. Porque la escritura es ese mecanismo que nos permite plasmar una idea, un pensamiento, un sentimiento, ¿sí? Y hacer que perdure y que sea de conocimiento. No basta solamente con la parte oral, necesitamos siempre la parte escrita. Así no trabajemos mucho ahora con ella. Y cuando aparece la escritura, pues esas normas simplemente se transcriben y se vuelven de conocimiento. Y al volverse de conocimiento, ¿cierto? Tienen un impacto dentro de la persona y al tener un impacto dentro de la persona sabe que es moralmente correcto y moralmente que no. Entonces, miren que cuando yo digo algo es éticamente correcto y algo es éticamente no, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, y digo que algo es moralmente correcto y algo no es moralmente correcto, a pesar de que estoy utilizando la misma frase y solamente cambio la palabra moral y ética, ¿m? Hay una gran diferencia. Porque cuando yo digo esto o aprendo a diferenciar de lo que es moral, éticamente esto es correcto, por ejemplo. Cuando digo éticamente es correcto es porque en sí, extractando todo el comportamiento social, ese acto es virtuoso o es bueno. Pero cuando digo que es moralmente correcto, es moral teniendo en cuenta el contexto, el entorno. O sea que cuando digo que es moralmente correcto es que está ceñido a qué? A esos parámetros de la sociedad. Mientras que cuando digo que es éticamente correcto, sin importar si la sociedad lo ve virtuoso o no, sé que es un acto correcto. Y de hecho de ahí se genera ese gran debate, porque en nuestro actuar, en nuestro proceder a diario, muchas veces tenemos comportamientos que son éticamente correctos y muchas veces también tenemos comportamientos que son moralmente correctos. Por supuesto, en algún momento tendrán comportamientos en donde sean ética y moralmente correctos, pero durante el transcurso de nuestra vida cotidiana, teniendo en cuenta estas definiciones, usted podría hacer un paréntesis para pensar, bueno, ¿qué he hecho? ¿Qué he desarrollado durante esta última semana, durante estos últimos días? Que haya sido moralmente correcto y que he desarrollado que sea éticamente correcto. Eso lo pone a pensar mucho a uno, ¿no? Partiendo de esa definición que acabamos de dar de moral, que puede estar moralmente correcto, sí, pero sujeto a unas normas sociales, perdón. Por eso era pertinente hoy hablar de esa definición
Y miren que aunque hasta acá no hemos tocado las diferencias ya de alguna manera, a través de la exposición hemos querido que se empiecen a entender. Entonces, ética, esa capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo no tan bueno, y moral, ¿sí? Esos comportamientos basados en lo que, me hace recordar una frase, en lo que políticamente es correcto, en lo que moralmente es correcto. Quiere decir que mi comportamiento será acertado si la sociedad considera que ese es un comportamiento aceptado. Y pues obviamente eso es subjetivo, ¿no? Porque depende de la cultura, de la idiosincrasia, en fin, de diferentes aspectos. Teniendo claro nuestros dos conceptos de ética y de moral, ahora sí empecemos a hablar un ratico de esas diferencias entre ética y moral. Y lo primero que puede pensar alguien es que ética y moral significan básicamente lo mismo, particularmente desde el lenguaje cotidiano o lenguaje coloquial. Hablamos mucho de ética y valores, ética y moral, ¿cierto? Muchas veces uno pregunta, bueno, ética, no, eso es lo mismo. Ética y moral es lo mismo. Pero a partir de esas definiciones que hemos dado y desde un punto de vista teórico e histórico, vamos a encontrar diferentes situaciones en las cuales no tienen cosas en común, al contrario, tienen más cosas que no tienen en común que las que tienen en común. ¿Listo? Entonces, vamos. En primer lugar, hablemos del objeto de interés. ¿Cuál es el objeto de interés de la moral? El objeto de interés es determinar, ¿sí? ¿Qué es moralmente correcto, ¿cierto? ¿Qué conductas son adecuadas, pero dentro de un contexto determinado, dentro de un contexto? Y como vimos en la definición, la ética ya no lo mira desde un contexto, lo mira desde su concepción general. Y la ética va hacia qué comportamientos son beneficiosos para todas las personas. Entonces, aquí ya, desde el objeto de interés, evidentemente hay una diferencia. La ética es una disciplina normativa y la moral es descriptiva. Entonces, cuando decimos que la ética es una disciplina normativa, pues esa disciplina está ¿qué? Directamente relacionada con nosotros, con el ser humano. Y son esas normas interiores. Pero, en contraste, la moral es descriptiva, porque, valga la redundancia, lo que hace es describir esos comportamientos que son aceptados en un contexto, cosa que no hace la ética. La moral busca revisar esos comportamientos que se consideran correctos siempre y cuando haya una sociedad. La ética no. La ética dice, ok, yo como ética busco esos comportamientos correctos, así no los acepte la sociedad. Punto. Si lo queremos decir de otro modo, la ética es un elemento estático y es como un punto de referencia. ¿Un punto de referencia para qué? Para entender esos comportamientos que se dan al interior de la sociedad. Y si hablamos de moral, pues es esa aplicación, ¿cierto? Esa aplicación de esos comportamientos, de esas normas. ¿Y qué involucra esas decisiones de actuar? Hablábamos hace un momento. Todo en la vida es una decisión, pero por supuesto que sí, todo en la vida será una decisión. Sin embargo, qué deberíamos tener en cuenta?
que al ser una decisión, ¿cierto? Y la voy a colocar acá en el centro. Usted acá desde la parte ética, en un momento previo, sabe que algo es bueno o que algo es malo. Malo entre comillas, ¿no? Y si presencia algún tipo de situación, pues debe tomar que una decisión. Y esa decisión usted la tomará desde esta parte de la moral, en donde hay cierto tipo de comportamientos que socialmente son considerados buenos y hay cierto tipo de comportamientos que no los vamos a llamar malos, sino que son no aceptados. Entonces, cuando usted está acá, en el centro, acá solito, voy a dibujarlo acá pequeñito. Cuando usted está acá ante la decisión, puede determinar que desde la parte ética usted va a tener un buen proceder, pero de pronto la sociedad entiende que no debería ser así. Al final, al final, ¿quién está en la mitad de todo eso? El ser humano. Entonces, primera diferencia, el objeto de interés. Hay una segunda diferencia y es el ámbito de aplicación. Desde la ética, ese ámbito de aplicación es teórico. Y es teórico porque busca encontrar esa serie de principios que conlleven a la armonía entre las personas. Entonces es en teoría pues no debería ser. Y la moral ya va hacia la aplicación, hacia la práctica de esas normas que determina la ética. ¿A través de qué? De un gran número de situaciones concretas. Entonces volvemos al tema de las decisiones. Si estoy ante una decisión, ¿cierto? Desde la parte ética, ¿cierto? Entiendo el contexto, porque es una teoría. Y en esa decisión también desde la parte de la moral, ya analizo si ejecuto o no ejecuto. Entonces, esa ética tiene un carácter teórico, es más abstracto, es más racional. ¿Mm? Y obviamente, pues lo opuesto a eso es la práctica que hace referencia a la moral. Segunda diferencia, el ámbito de aplicación. Encontramos una tercera diferencia que es el origen y desarrollo. Hoy vamos a proponer 6 diferencias, pueden ser más, o pueden haber variaciones dentro de lo que estamos hablando. Entonces, desde el origen y desarrollo, las normas éticas son desarrolladas por personas concretas. O sea, hubo personas que concretamente desarrollaron esos conceptos éticos, pero para desarrollarlos necesitaron de qué? De reflexión y de evaluar qué entendemos por esa naturaleza humana, que es una palabra muy común dentro de nuestra cotidianidad. Es que esa es la naturaleza humana. Por otro lado, vendrá otra parte que habla, no es que la fuerza de la naturaleza, no, pero la naturaleza humana es así. En algunas ocasiones dicen cuando hay cosas que son difíciles de entender, se habla de la naturaleza humana. Entonces esa parte ética se generó a partir de personas que se sentaron a reflexionar. Bueno, ¿y en qué consiste eso que se llama naturaleza humana? ¿Cómo lo podemos evaluar? Y después de esa evaluación, pues se aplicaron ¿qué? Normas a esa conducta humana. En algunos casos, esa ética tiene una gran capacidad de influencia. De hecho, se puede convertir en una tradición. Y lo podemos observar frecuentemente, por ejemplo, en las religiones, cuando hablan de las ideas de sus profetas. Muchas religiones
tienen profetas. Y los profetas tienen unas ideas y esas ideas generan una devoción y pues obviamente esa devoción radica entre lo que es éticamente correcto y éticamente no. Y una vez pasamos ese punto, pues ahora sí hablemos de moral. Y dentro de la moral es la transmisión de qué? De esos conceptos del sistema ético. Para los que son un poquito o que les gustan las escrituras, cuando Moisés sube al monte y se le entregan en las tablillas los 10 mandamientos, ¿cierto? ¿Qué puede usted inferir de esos 10 mandamientos? Esos 10 mandamientos, desde la parte ética, le pueden decir qué se considera bueno o qué no. Revisa los 10 mandamientos, que no, no vamos a profundizar en eso, simplemente a manera de ejemplo. ¿Y qué le dice la moral? La moral le habla sobre si aplica esas conductas o no las aplica, teniendo en cuenta que ya desde la parte ética sabe qué es bueno y qué no es. Por eso se habla que la ética individualmente puede inclusive convertirse en tradición y particularmente si se revisa desde la religión. La ética tiene un origen que es individual. Yo personalmente entiendo qué es bueno, qué no es bueno. Pero la moral es de un comportamiento grupal, de un componente social, y al ser social es grupal. Entonces, eso que se considera abstracto desde la ética, desde la moral puede ser mucho más fácil. Ese deber ser, ese buen proceder que de pronto es de la ética, eso le puede parecer un poco más complicado. Desde la moral puede ser mucho más fácil si es que las condiciones de esa sociedad nos pueden conllevar a pensar eso. Una cuarta diferencia entre la ética y la moral es la capacidad de elección. Y aquí hay que retomar que la ética, siendo una reflexión individual, pues tiene una naturaleza que es más impositiva, más coercitiva, más restrictiva. Pues si una persona no cumple las normas sociales, es probable que reciba un castigo, sea de tipo social, una sanción social, o sea de tipo legal. Entonces, este último aspecto, pues lo miramos desde el punto de la moral, porque cada persona, pues partiendo de esas ideas, ¿m? Puede llegar a esas conclusiones y saber si quiere ser castigado o no quiere ser castigado. Mientras que por el lado de la ética, pues esa se va a fundamentar en una cosa, primero en el valor intelectual y segundo en ese valor racional, medido bajo qué parámetros, bajo las actitudes y bajo las creencias. A diferencia de la moral, que como ya hemos repetido en diferentes oportunidades, es determinada por la cultura. Entonces ahí ya se vuelve irracional, no tengo que pensarlo tanto, se vuelve intuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Desde la parte ética, si voy a desarrollar o a tomar una decisión, desde la parte ética sí me cuestiono si estará bien o no estará bien. O sea, me detengo, reflexiono, ¿cierto? Tomo la decisión teniendo en cuenta los diferentes escenarios y diferentes consecuencias. Por eso es intelectual, viene hacia mí,
irracional, porque nos invita un poco al pensamiento, al desarrollo del pensamiento frente a la acción. Pero cuando hablo de la moral, pues la moral es un poco más irracional. ¿Por qué? Es más intuitiva. ¿Por qué? Porque yo ya sé moralmente si es afectado o no. Entonces no me detengo a pensar si está bien lo que voy a hacer o no, sino simplemente si no voy a tener ningún problema con la sociedad. ¿Mm? ¿Se entiende la diferencia? Entonces dentro de la ética tengo más capacidad de elección, dentro de la moral no. ¿Por qué? Porque ya existen una serie de parámetros que están dados por la sociedad. Y al existir parámetros, usted ya no se vuelve racional. De manera irracional lo hace. ¿Voy a tener complicaciones? Sí, no, sigo. Hay una figura organizacional que se conoce como normograma. Un normograma es un flujo de decisiones, un camino de decisiones. Si yo mirara ese flujograma desde el punto de vista ético, pues casi que en todos los pasos me cuestionaría. ¿Cierto? Voy a tomar una decisión. ¿Tiene claras las consecuencias? Sí, no. ¿Mm? Y así con todos los pasos. Pero si yo mirara ese flujograma desde la parte de la moral, no tendría ni que detenerme, sino sería una consecuencia de pasos. Dejaría inclusive de ser flujograma, sino pasaría a ser un mapa de ejecución. Entonces, esta cuarta diferencia es esa capacidad de elección. Desde el punto de vista ético, me detengo un poco más a revisar. No tengo la presión de la sociedad, simplemente una presión interna de saber si lo que estoy haciendo está bien o no. Y desde el punto moral, casi que se me retira esa capacidad de elección porque ya está implícita. Ya está implícita dentro de lo que la sociedad determina como moralmente correcto. Otra diferencia es el modo de influencia. Desde la parte exterior, o sea, desde el exterior, esas normas morales tienen en nosotros un efecto que se radica más en el inconsciente. O sea, no asumimos esas elecciones de manera voluntaria, ¿cierto? Sino que las asumimos a partir de comportamiento. Aquí es casi que se vuelve un comportamiento inductivo. Entonces, si hablamos de moral, ese comportamiento es inductivo. ¿Por qué es inductivo? Porque a partir de una serie de postulados, ¿cierto? Que se conocen como normas sociales. A partir de esa serie de postulados, casi que me están formando una opinión. Basta solamente con la repetición de esos postulados. Entonces aquí la capacidad de decisión se borra, porque simplemente yo ya sé que sí, que no. No entro a cuestionar, simplemente sí, no. Pues eso es un comportamiento inductivo. Y desde la ética, podemos decir que no sería inductivo, sino sería ¿qué? Deductivo. Quiere decir que en esa deducción yo analizo, yo reviso y yo tomo una decisión. Y obviamente esa decisión es voluntaria, es una decisión consciente. ¿Por qué? Porque estoy extrayendo de esta parte deductiva, estoy extrayendo el entorno, estoy extrayendo la sociedad, lo estoy retirando. Quiere decir que no estoy condicionado, no tengo presiones en la toma de esa decisión. Entonces, si lo miramos, por ejemplo, desde el posible ejercicio profesional que tengamos como contadores públicos una vez finalicemos el pregrado,
¿Qué estará más ligado? ¿Qué estará más ligado a nuestra carrera profesional? O para todas las carreras profesionales en sí. ¿Estará más ligado lo ético o estará más ligado lo moral? Si usted lo mira desde la parte moral, cuando revise el código de ética del contador, que de hecho se llama código de ética, pero siendo código de ética va más que hacia lo moral. Entonces ahí le va a decir dentro de un contexto social, desde el ámbito contable, moralmente qué es aceptado y qué no es aceptado. Y luego desde la ética, ahora sí acá, por eso vemos esta materia dentro de nuestra carrera. Luego desde la ética, a partir de eso que sé que no está aceptado y que sí está aceptado, poder tomar la decisión. Esa es la razón de ver ética en esta y en absolutamente todas las profesiones. Porque todas las profesiones tienen sus códigos de conducta, todas. Entonces no vamos a ver, no nos enfocamos tanto desde la moral, claro, debemos repasar ese código de ética del contador, pero nos enfocamos en la ética, en esa capacidad de definir y entender qué es un comportamiento, como decía la segunda diapositiva, qué comportamiento es virtuoso o no. Y obviamente la influencia marca una diferencia entre lo que es ético y lo que es moral. Marca una diferencia, ese modo de influencia. Y una última diferencia que podemos presentar es el grado de universalidad. ¿Qué significa eso? Si hablamos de ética, en donde se busca identificar esos comportamientos que son buenos, que no son tan buenos, ¿sí? Si hablamos en ese sentido y extraemos la sociedad de esa definición, pues entonces los comportamientos buenos o virtuosos son los mismos aquí, right here, o en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo. Entonces podemos decir que lo que busca la ética es ser universal. La ética aplicada en cualquier lugar del mundo, porque no estoy teniendo en cuenta que el contexto, no estoy teniendo en cuenta la sociedad. Ahora, tampoco se trata de ser ciegos, de seguirlo a ojo cerrado, ¿no? Sin embargo, sí se busca tener algunas verdades absolutas que sean independientes del contexto. Y siendo independientes del contexto, pues se pueden aplicar, pero para eso necesitamos que las personas actúen de forma racional. ¿Y qué significa actuar de forma racional? Que si bien yo estoy intentando determinar qué es bueno y qué es malo, pues no puedo pasar por encima de otros aspectos que son igual de importantes, como la cultura o la religión. Y eso, por ejemplo, le pasó a Kant. Claro, él buscó plantear principios éticos objetivos, pero se enfrentó con la religión y se enfrentó con la cultura. Crea su error, crea su error. En contraste, la moral, si hablamos de moral, la moral no es universal. ¿Por qué? Porque esta sí tiene en cuenta el contexto. ¿Va en función de qué? De la sociedad. Y al ir en función de la sociedad, pues esa moral puede variar. Porque decíamos que no todas las sociedades tienen el mismo rasero, si lo queremos llamar de alguna manera. No tienen el mismo rasero para medir las cosas. Y entre otras cosas, en algunas sociedades, por ejemplo, son aceptadas cosas como la violencia de género. Y si no son aceptadas, por lo menos tampoco son penalizadas.
En algunas sociedades la explotación infantil no se ve con malos ojos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, estos dos aspectos, éticamente sabemos que la violencia de género y la explotación infantil están mal, pero dependiendo de la sociedad en la que estemos, moralmente puede que esto no esté tan mal. Repito, a manera de definición, porque, insisto, éticamente sabemos que está mal. Pero como la moral sí varía en función de la sociedad, pues tristemente nos encontramos con ese tipo de casos. Entonces la moral, pues la moral, si hablamos de ética y de moral en la universalidad, pues la ética en este caso es independiente, ¿cierto? Y la moral es la misma ahí, pero de influenciable. Eso es hasta acá. Son las 6 diferencias entre moral y ética. Ahora, ya acá sobre la mitad de nuestra sesión, vamos a avanzar un poquito sobre esos ejemplos de moral y ética para la vida cotidiana. Ejemplos de moral y ética para la vida cotidiana. Entonces, teniendo en cuenta que cada cultura define lo que está bien y qué está mal hacer, y que en muchas ocasiones lo correcto se define por normas legales, y al interrumpir, quebrantar esas normas legales, pues lo que implica es un delito. La consecuencia principal de no seguir esas normas puede ser, dependiendo de la gravedad, en primera instancia, ese rechazo social de quien no obedece esas normas morales. Como la moral depende de cada cultura, ¿cierto? Y en unas culturas algo será apropiado, mientras que en otras no. Miremos algunas conductas morales que son de mayoritaria aceptación. Entonces, ejemplos de moral que no tienen el grado de universalidad como quisiera la ética, pero que sí son de mayor aceptación. La primera y la que es como la más obvia, es decir la verdad. Y como hablamos de mayoría de aceptación, pues en la mayoría de las culturas, pues cuando usted dice la verdad, pues se considera un acto moralmente correcto. Al decir la verdad somos sinceros. Y a pesar de que la mentira en algún momento puede ser beneficiosa, se valora más ese comportamiento moral de la sinceridad. Sin embargo, esta parte de la verdad tiene sus incongruencias. ¿Qué quiere decir eso? La cultura quiere que yo diga la verdad. Sin embargo, si yo veo que hay un ladrón que está persiguiendo a su víctima, la víctima se esconde y el ladrón me pregunta a mí, yo podría decirle una mentira, pues para que no encuentre a su víctima. Entonces, mire esa incongruencia en donde estoy mintiendo, ¿cierto? Pero detrás hay otra razón. Por ejemplo, cuando estamos pequeños, ¿qué piensa del aspecto físico de alguien? Y uno como niño, pues, es muy sincero, muy directo. Entonces, si la persona de pronto no es tan agraciada, pues el niño lo dice. El señor o señora es nada agraciado. Lo dice con total tranquilidad. O algún tipo de tema físico. E inmediatamente el papá le dice, está muy bien que diga la verdad, pero métale a eso algo que a veces, muchas veces lo llaman prudencia. Hay que ser más prudentes
Porque dentro de esa incongruencia todo el mundo quiere saber la verdad, pero a muchas personas les duele o les ofende que les digan la verdad. Y sucede. Para reflexionar. Todo lo que estamos hablando acá es para reflexionar, para que lo tengamos en cuenta. Otro ejemplo, la generosidad, el ser altruista. Y cuando hablamos de generosidad es compartir lo propio. Entonces, cuando compartimos lo propio, se puede decir que somos moralmente correctos, socialmente somos cooperativos. Particularmente si ese compartir es para que una comunidad prospere. Pero ¿qué pasa si usted dentro de esa generosidad, dentro de ese altruismo de compartir, como muchas últimamente se ve? Entonces, yo regalo un mercado, ¿cierto? Porque yo tengo, entonces comparto. Ok, fabuloso. Es un acto bastante altruista, sí, pero me estoy grabando un video para publicarlo en redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, en fin. Pues se pierde esa connotación de lo moralmente correcto, porque si bien lo estoy haciendo en términos de esa moralidad, también estoy incurriendo en otro comportamiento que no está bien. Otro ejemplo práctico de moral es no contradecir lo que la sociedad manda. Entonces, para que las sociedades funcionen, y como todas las sociedades son diferentes y nosotros no las conocemos todas, entonces dentro de esa dinámica de evolución de la sociedad, pues cada sociedad tiene una serie de reglas, todas tienen reglas, y esa dinámica hace que esa sociedad funcione. ¿A través de qué? De cientos de años de historia. Eso no está creado al azar. Entonces, ¿yo por qué, conociendo una cultura o vinculando una cultura con tan poco tiempo, voy a contradecir lo que esa sociedad manda? Entonces, no seguir esa norma, bien sea desde la parte del comportamiento, desde la parte del pensamiento, desde la parte del vestir u otros aspectos, sencillamente puede ser vista como un ataque a la cultura o tradiciones de un país o un lugar determinado. Y eso puede pasar y pasa más seguido de lo que ustedes piensan. Particularmente de cuando un latinoamericano sale a otras partes del mundo y sirve acá para decir que es que ese tema no es que acá la cultura latinoamericana es así, sí, no, eso no es tan cierto. Nosotros debemos aprender a comportarnos y en ese sentido, pues, digamos, vuelvo, insisto, son esas incongruencias en donde no, es que nosotros los latinos somos así y acá, no, señor, acá no. Si va un latino a Japón, pues se va a llevar una sorpresa grande, grandísima. Si va un latino a Rusia, de hecho se la llevaron durante el último mundial, porque ya hay unas normas y así funciona la sociedad. A veces suena un poquito cliché, es que así funciona la sociedad, sí, pero pues eso no lo inventamos nosotros, eso ha sido a través de años de tradición, a través de años de esa dinámica sociocultural que se fijaron esas normas y parámetros. ¿Quiénes somos nosotros para cambiarlas? O sea que nunca las podemos cambiar, sí, pero eso tiene un proceso. No es que yo soy rebelde, bueno, esa rebeldía pues puede que éticamente esté bien, moralmente no sé qué tanto. Entonces lo ideal es no contradecir lo que la sociedad manda. Otro ejemplo es el respeto por la vida. Decía el ex senador Antanas Mocus, la vida es sagrada y estoy totalmente de acuerdo. Porque es que el sentido de la vida en sí, ¿cierto? Sin ser trascendentalistas, lo que implica generar vida, si eso fuera tan fácil, ¿cierto? Ya hubiéramos superado esa barrera de la muerte. Y esa barrera de la muerte, hace nada, no la hemos podido superar.
Pero no hablamos solamente de la vida humana, sino de la vida en general, de todo lo que contenga vida. Entonces, normalmente en esas culturas donde hay una influencia cristiana, se insiste mucho en respetar nuestra integridad, así como la de los demás. Y en esas, el asesinato, ¿cierto? O el suicidio es la principal violación de esa premisa. Por eso si usted, por ejemplo, es de la iglesia cristiana y se suicida, pues lo recuerdan, pero no lo acompañan tanto, al igual que la iglesia católica. O si usted, pues, comete un asesinato, que eso es gravísimo. Es gravísimo, y particularmente acá en Colombia, donde de aspectos como el sicariato es un tema tan delicado. Escuchar uno de todo tipo de historias en donde una persona por 100, 200, 500.000 pesos, por un recibo de la luz, como salió que en un reportaje, simplemente tomó la determinación de acabar con la vida de otra persona. Eso es, desde todo punto de vista, reprochable, indignante. Pero como todo, este respeto por la vida tiene su parte moral y tiene su parte ética. Porque así como hablamos ahorita hace un momento del asesinato, ¿cierto? Éticamente sabemos que se debe respetar la vida, siempre, fabuloso. Pero, por ejemplo, si hablamos de casos como el aborto, entonces moralmente, en unas culturas se podría tolerar y en otras no. Por ejemplo, en el tema del aborto. O la eutanasia, que es otro de los ejemplos. Entonces, se habla de respeto por la vida, a veces se hablan de, no sé si y de aquí se surge ese concepto que se llama la doble moral, ¿cierto? La doble moral es eso. Por ejemplo, acá en el respeto por la vida. No, yo defiendo la vida, estoy muy bien. Ah, pero estoy de acuerdo con el aborto. En ciertos casos, pero es igual está de acuerdo. De ahí surge ese concepto de doble moral. Tratar a los demás así como quisiéramos que nos traten. Desde la parte popular, no le haga a los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Y de hecho lo colocamos como sabiduría popular o lo colocamos como un ejemplo o como dichos populares. No haga lo que no quiere que le haga. Karma y Dharma, no sé. Si uno lo mira desde la parte histórica en Mesopotamia esa premisa era casi que una ley de vida, desde la parte moral como la legal. Y muchas leyes que estaban dentro del código Hammurabi decían o tenían, por ejemplo, la idea, que es muy conocida, la famosa idea del ojo por ojo, en donde ejecutaban las penas de la misma manera en que se habían realizado los actos vandálicos. Entonces, su merced cometió asesinato, pues va a morir. Entonces, este es otro ejemplo de moral en donde pues también se mira la moral desde un aspecto ético a partir de una norma. Otro ejemplo dentro de la parte ética es no hacer trampas. Y dentro de la no hacer trampas, pues nos encontramos, de hecho es un conflicto o un tema actual. Y es el querer hacer todo rápido, el camino fácil. Y dentro de ese camino fácil hay varias connotaciones, ¿cierto? La primera, y me lo decían mis papás, mis abuelos, que cuando usted obtiene algo y es demasiado fácil, tal vez no lo valora tanto como algo que le costó.
Porque cuando usted obviamente se esfuerza, aspectos como ese mismo esfuerzo, la perseverancia, pues se consideran adecuados, o sea, moralmente correctos. Y si usted se quiere saltar para llegar a ese resultado, tomar el camino fácil, hacer trampa, pues moralmente se conoce como una conducta inapropiada. Entonces, cuando uno va a desarrollar algún tipo de actividad, debe de alguna manera siempre dar el máximo, el 100%. Algunos hablan de dar el 110%, eso no existe. Si no lo quiere mirar en porcentaje, simplemente dé lo mejor de sí, dé toda su capacidad y con eso queda tranquilo. El resultado, pues, puede variar, porque tampoco es una certeza absoluta que al dar todo lo mejor de mí, el resultado sea el esperado. ¿Por qué? Porque eventualmente pueden estar personas con mayores capacidades. Pero desde la parte de la tranquilidad, ¿cierto? El no quedarme pensando, ay, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Desde la parte de la tranquilidad, el dar lo mejor de sí, pues le va a permitir estar más tranquilo. Éticamente tranquilo, tal vez moralmente no, porque desde la parte moral, pues eso se califica de acuerdo al resultado. Si hablamos de lealtad, dentro de la lealtad es ser firme con esos propios ideales. Particularmente este es uno de los que más me gusta a mí, porque es no dejar de lado el grupo social a pesar de las dificultades. Y dentro de ese grupo social podemos encontrar a la familia, a los amigos, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a fallar a nuestros propios ideales, pues vamos a caer en aspectos como, por ejemplo, la hipocresía o empezar a fallar a los seres cercanos. Y en algunas culturas eso se considera como traición. Sin embargo, esa lealtad, como todo, ¿cierto? Mirándolo desde los dos puntos de vista, si usted está en un grupo social, llámese familia o amigos, usted está en un grupo social que está realizando conductas inmorales o conductas morales no adecuadas, pues no se consideraría inmoral el que usted se aleje de ellos, las dos partes, las dos de las caras de la moneda. Algo que llaman la envidia de la buena, el alegrarse por los méritos ajenos y no tener envidia. Y eso va de la mano con ese comportamiento que es socialmente cooperativo y es alegrarse, alegrarse por lo que consiguen los demás. Entonces estamos por ahí viendo nuestras noticias en Facebook y sale alguien, no, es que me fui de vacaciones. Ay, pero quién sabe qué hizo o qué tuvo que hacer o se endeudó. No, no, no. Allá él, pero sí me alegro por usted. Eso es un comportamiento moralmente aceptable. Sin importar si dentro de ese éxito que de pronto se está reflejando por parte de otra persona, yo haya ayudado y tal vez no me lo hayan reconocido. Eso no tiene nada que ver. De igual manera me puedo, ¿qué? Alegrar. No hay ningún inconveniente. Para las personas que son más religiosas, y de hecho hace un rato hablábamos de los 10 mandamientos, pues es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dependiendo de la cultura y el Dios que se alabe, pues hay una serie de postulados. Yo particularmente pienso que la religión, más allá de los profetas, cualquier religión es un estilo de vida. Y como estilo de vida,
pienso que al final todas, por diferentes caminos, tienen un mismo fin, que es vivir en gracia con uno mismo. Y si uno está en gracia con uno mismo, puede estar en gracia con los demás. Pero eso ya es una opinión personal. Entonces, desde la parte moral, usted lo que puede hacer es que seguir estas reglas de acá, ¿cierto? Y ya no tanto por el castigo social, sino por un castigo que usted considera un poco más que miedoso, que es el castigo divino. Vamos a cerrar nuestra sesión con algunos ejemplos de la moral japonesa. ¿Por qué? Porque esta es una de las sociedades que es más compleja religiosa y moralmente. Esa cultura oriental. Arrancando que, a diferencia de nosotros, en donde decimos si las acciones son buenas o malas, ¿cierto? Allí no. Allí se habla es de simplemente el respeto hacia una serie de deberes y obligaciones. En nuestra sociedad, y aquí hay un poco de, ¿cuál sería la palabra acertada? Un poco de incongruencia no, sino un poco de algo raro, ¿cierto? En nuestra cultura occidental, por ejemplo, comportamientos que podemos considerar inadecuados, por ejemplo, la infidelidad, el abuso de sustancias. Resulta que en Japón, pues no es que la celebren, pero tampoco se ven con algo como algo tan negativo. El código de conducta japonés parte de tres conceptos y esos tres conceptos trabajan como un engranaje. Entonces, al funcionar, funcionan todos. Y esto ya hace parte de una política como país. El primero, el JIRI. ¿Qué es el JIRI? Los japoneses consideran que cuando nacen, contraen una serie de deudas con los papás. ¿Cuáles deudas? El hecho de haber recibido un nombre, el hecho de que lo trajeran al mundo. Si lo miramos desde el punto de vista de nosotros, la parte occidental, esa misma concepción nosotros la llamamos pecado original, solo que sin esa connotación negativa, ¿cierto? En donde según la religión inclusive necesitaríamos bautizarnos para salir de esa connotación negativa de ese pecado original. Entonces el jiri es esa deuda que se adquiere desde el nacimiento. Y también tenemos el on. El on surge a partir de esa interacción con otras personas. Cuando usted da o cuando usted recibe. ¿Recuerdan hace un rato estábamos hablando de esos comportamientos altruistas? A eso hace referencia el on. Entonces, usted cada vez que recibe, inmediatamente sabe que queda en deuda con esa otra persona. Pero una deuda seria, no como, bueno, fue el favor, que Dios le pague. No, 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 eso no es así. Es una deuda seria. De hecho, en Japón eso roza la exageración. Una deuda que usted no encuentra la manera de satisfacer. Pero eso ya es de una concepción de la cultura. Y eso, pues, inclusive entre los japoneses hacen que los mismos japoneses agradezcan muchas veces. Entonces, si yo recibo algo, siempre quedo en deuda. Y estaré y lo recordaré por siempre. Y por último, tenemos el shu. El shu es de carácter patriótico. Esto ya va más con el Estado. El querer su país, el respetar la ley y el querer su comandante, gerente, presidente. En este caso es el emperador en Japón. Esas tres ideas, ¿cierto?
Esas tres ideas, el giri, aquí la tenemos, el giri, el on y el chu, el giri, el on y el chu, desde la parte japonesa, construyen sociedad. Allá, en la parte oriental. Desde la parte occidental, pues no hay ningún problema. Podemos llamar como queramos, pero el objetivo siempre será el mismo. Entonces aquí volvemos y decimos, partimos ética, moral, ¿cierto? Ética, diferenciar entre lo que es no tan bueno o lo que es bueno, moral hacia esa decisión basado en un entorno. Esa era la sesión del día de hoy, hacer ese recorrido. Les agradezco su tiempo, su disposición. La actividad para el día de hoy es, regálenos 10 ejemplos morales y éticos y explíquelos. Y de esos 10 cuéntenos cuáles aplica usted en su vida cotidiana y cuáles no, y por qué. Una vez lo tenga hecho, lo comparte en la plataforma. Espero que este video haya sido de su agrado. Un abrazo y felicidades.